ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en una era en la que muchas veces uno ve las noticias, las lee o las escuchas y alguien te defrauda. Lo que pasa es que cuando la gente te defrauda hay que desvincular a esas personas de los organismos a los que representan. Y no hay que entender que ese organismo, porque alguien sea corrupto, lo sea. Intrínsecamente, digamos. Estoy hablando de Oxfam. Qué pena que un organismo que se dedica a lo que se dedica esta ONG se haya visto salpicado por un escándalo que tiene nombres propios. Que no son 6 personas, un caso hace 11 años en el que quizás Oxfam Inglaterra, porque cada Oxfam de cada país es muy independiente, no hizo quizás lo perfecto que hubiera sido denunciar a esta gente para que no pudieran ser contratadas por otra ONG. Pero estamos hablando de 6 casos en una organización que mueve 30.000 personas. Yo esta noche me acabo de hacer de Oxfam. Ha bajado mucho el número de donaciones y el número de gente que se está apuntando y es muy triste porque es verdad que ha habido personas que nos han defraudado con unos comportamientos que son, vamos, no solamente obscenos, son delictivos, pero hay que recordar que es una organización que se dedica a hacer el bien y que debemos apoyarla, ¿no? Es como cuando suceden casos de pederastía en la Iglesia, no se produce el mismo escándalo y también tenemos que separar los curas pederastas de la Iglesia que hacen un buen trabajo. Yo no he visto que nadie se borre de ser católico, por lo que hemos visto que ha pasado en muchos lugares, incluso en pueblos pequeños. Esta es además una ONG que junto con Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, son especialmente críticos en la denuncia de las causas de la pobreza. Y ahí salió el otro día Montoro, que es un ministro reprobado de un gobierno, ya sabes, dando clases, ¿no? Es una ONG que ataca mucho los paraísos fiscales, entonces no está entre las más populares de la derecha económica. Correcto. Oye, ¿que has visto la película de Guillermo del Toro? Sí, La forma del agua la vi ayer, a mí me encantó también, como a Bollero. Es que el titular de Bollero era muy bueno en el país, algo así como que nadie me discuta esto, es una obra maestra, ¿no? Yo sé que hay gente que no le ha gustado, Guillermo Altares, por ejemplo, no le ha gustado demasiado. Dijo, bueno, tiene momentos. Yo creo que hay que verla como un cuento, como el laberinto fauno, es un cuento maravilloso, un cuento mágico. Si lo llevas a ver, te traigo a Willy a debatir. No, esto es un programa serio. No. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and 2 dancing feet, only one desire. Imaginen por un momento que hoy mismo, por ejemplo, domingo, 18 de febrero, son las 8 y poco de la mañana y dentro de un rato el gobierno anuncia que dentro de 3 meses va a cortar el suministro de agua porque hay sequía. En una ducha de 2 minutos gastamos de media 20 litros, poner una lavadora son entre 40 y 60 litros. Si a esto sumamos la cantidad que bebemos o que utilizamos para cocinar diariamente, el gasto por persona es considerable. Todo esto, por tanto, se acabaría en 3 meses. Una pesadilla como esta es la que están viviendo ahora mismo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Se están quedando sin agua, Ramón. Sí, bueno, llevan varias semanas con medidas, con recomendaciones de ahorro y la gente está respondiendo bastante bien porque el plazo que se quedaban sin agua se pasó del 22 de abril al 12 y ahora se ha retrasado al 4 de junio. Siguen teniendo un problema muy grave porque se junta el cambio climático, una sequía que es la más importante en los últimos 100 años y Ciudad del Cabo, que ha crecido mucho, que ahora son como 4 millones de habitantes. La escasez y la búsqueda del agua, yo creo que puede llegar a ser la gran cuestión del siglo XXI, ¿verdad? Sí, el agua va a ser el motivo de muchas guerras también y después con esto del cambio climático, además recordemos que aunque tenemos un 70% del planeta que es agua, no es tanta la agua potable, el agua que se pueda utilizar, creo que es un 3% o algo así. Y después hay como 1.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable y hay 2.700 millones de personas que tienen al menos un corte de agua al mes durante el año. O sea, nosotros somos privilegiados, pero esto se puede acabar. No somos el 1%, somos el 0, algo por ciento. Debido al crecimiento de la población, la demanda global de agua dulce va a superar en un 40% la oferta en pocos años. Es un problema extremadamente serio, siendo
empezamos a concienciarnos ya mismo. Saludamos a Julio Barea, que es responsable de la campaña del agua de Greenpeace. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Es ciencia ficción pensar que lo que está pasando en Ciudad del Cabo puede pasar en España dentro de unos años? Pues absolutamente no es ciencia ficción y de hecho en parte ya ha ocurrido en algunos lugares en anteriores sequías. Yo recuerdo, por ejemplo, las alertas de sequía que hubo pues en la ciudad de Barcelona o en la ciudad de Palma, donde se tuvieron que abastecer durante un corto periodo de tiempo, afortunadamente, con barcos que traían agua a las ciudades, con lo cual esto no es ninguna novedad en nuestro país y que podría incluso agravarse, porque recordar que estamos ahora mismo, a pesar de que estamos en invierno y ya haya llovido un poquito, haya nevado algo, pues estamos con una amenaza de sequía severa, porque de no llover otra vez esta próxima primavera podríamos poner en peligro el abastecimiento de muchos núcleos de población, incluso de ciudades españolas. En el caso de Ciudad del Cabo, al margen de la sequía, ¿hay también otros factores? Yo que sé, una mala gestión, por ejemplo. Sí, esto casi siempre viene aparejado con este tema y lo podemos traer también al caso español. Aquí una mala gestión, una mala previsión, una mala planificación y sobre todo, no ahorrar, no hacer bien los deberes cuando se es rico en agua, que es cuando tenemos agua y que podemos gestionar. Ahora, cuando no tenemos, cuando estamos en escasez, ¿qué hacemos? Pues no nos queda más que, desgraciadamente, hacer estas medidas pues tan tajantes, que es cortar directamente el agua del grifo. Fijaros, esto es una ciudad de 4,5 millones de personas censadas, pero como sabéis, Sudáfrica tiene una población muchas veces que vive en estas ciudades y no aparecen, ¿no?, en los papeles. Y ahora, esta crisis en Sudáfrica, o en este caso en Ciudad del Cabo, se magnifica. ¿Por qué? Porque también está afectando ahora mismo a las clases medias y altas, con lo cual, la población que vivía en las clases más bajas de la población ya estaba sufriendo pues estas dificultades de acceder al agua y, no parecía que pasara nada, pero ahora como va a afectar al resto, claro, pues sí que parece que es una cosa grave. Y aparte de exigir a nuestros gobiernos que tomen medidas, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer para ahorrar? Porque aquí, sobre todo los que vivimos en el primer mundo, tenemos unas costumbres, yo creo recordar que leí en algún sitio que el agua de nuestro váter es mucho más pura que la que bebe mucha gente en África. Bueno, esto es algo que va a tener que cambiar en un futuro cercano. No podemos permitirnos el lujo que el 40% aproximadamente del agua que se pierde en una casa o que usamos en una casa se vaya por la taza del váter. Agua perfectamente limpia, agua perfectamente potable, agua, como dices, que en muchos lugares les gustaría poder disfrutar de esta agua, con lo cual habrá que intentar implementar y será algo obligatorio, imaginamos que en un futuro estos sistemas de recogida de aguas grises, esas aguas que hemos ya utilizado, por ejemplo, en la lavadora o en la ducha o en otros sitios, para que sean estas aguas con un segundo uso, se pueden llevar los residuos de nuestros retretes, ¿no? Pero estas son algunas de las medidas, pero la ciudadanía en general suele estar más o menos concienciada, solemos ya cerrar el grifo, no solemos duchar, solemos ser conscientes del gasto de agua, pero tenemos que también incidir en otros sectores que son los que realmente consumen muchísima agua y muchas veces es necesaria, lógicamente, pero la están despilfarrando o malgastando, que es en algunas veces la agricultura intensiva, que están gastando en nuestro país al menos el 85% del recurso agua dulce, se dedica a la agricultura. Es un país donde, como bien sabemos, no somos excesivamente ricos en agua. Pero es porque son cultivos que no deberían estar ahora mismo ocupando esos terrenos, ¿no? Y que supongo que vacían acuíferos subterráneos que no son renovables. En muchos casos así es, efectivamente, son cultivos que no son propios de un clima como el nuestro, clima mediterráneo, semiárido. Fijaros, prácticamente toda la península tiene un clima semiárido, ¿no? Estamos hablando de maíz, de alfalfa y de regadíos todavía poco eficientes, en fin, un lugar donde también habrá, esto suena mal, pero tendremos que limitar esos regadíos, no podemos seguir creciendo en regadíos, un país que no tiene agua y que con las perspectivas de cambio climático, que ya habéis dicho que estamos viendo lo que está pasando en Sudáfrica, nos van a hacer mucho más difícil la disponibilidad de agua y el acceso a agua, con lo cual, habrá que repartirla, porque el agua es un bien imprescindible para la vida, eso sí que es, tajante, y la ley lo contempla así. El primer uso uso prioritario del agua es el abastecimiento humano y después los ecosistemas. Y en muchos casos, los ecosistemas están sufriendo gravemente esta mala gestión que hacemos de las aguas. Julio Barea, responsable de la campaña del agua en Greenpeace. Gracias, Julio. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Yo no tengo patria.
Dices que esta canción tiene su historia. Sí, es una cantante tunecina, Emel Matuluti, que canta esta canción a Palestina, a la gente que no tiene tierra. Y yo la quería conectar con el juicio que se sigue contra Ahmed Tamimi, que es una joven de 17 años, que es la que se ha convertido en el símbolo de la resistencia palestina. Primero, pues una resistencia pacífica, y después es la mujer sin miedo. De Israel vamos a hablar durante los próximos minutos, porque esta semana la policía israelí ha pedido imputar al primer ministro Benjamín Netanyahu por fraude y por cohecho. Explicamos de qué se le acusa, Ramón. Bueno, tiene 3 causas, además con números redondos: la causa 1000, la 2000 y la 3000. En una se le acusa de favorecer a un productor de Hollywood que, a cambio de una serie de donaciones, pues iba a tener ventajas fiscales. Otra, favorecer... Hay que recordar que Hollywood está dominado por ejecutivos judíos. Sí, y que el judío no es sinónimo de israelí. Exacto. Y Netanyahu no es sinónimo de israelíes. Después hay otro caso, que es el 2000, que es el empresario, unos grandes empresarios de prensa, que también ha recibido ayudas a cambio de una buena cobertura. Y el tercero, el número 3000, es por unos submarinos que se compraron en Alemania. Todo ha sido trabas a la hora de investigar la corrupción en ese gobierno. El Netanyahu, recordemos que el pasado diciembre el Parlamento israelí aprobó una ley que frena además las investigaciones policiales por corrupción de cargos públicos. Eso me suena. Todos los sitios cuestionables. Eso me suena. Tras más de una década en el poder, el fin de Benjamín Netanyahu puede estar cercano. Netanyahu es como Berlusconi. Sí, es un hombre, yo diría, de 9 vidas, ¿no? Sí. Saludamos a Beatriz Lecumberri, que es periodista y colaboradora de la cadena SER. Nos atiende desde Jerusalén. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? ¿Estamos ante el principio del fin del primer ministro israelí o eso nunca va a pasar? Nunca, es mucho tiempo, pero está claro que Netanyahu sí está en apuros, pero no está acabado. Lo que ha pasado esta semana es que la policía recomienda que sea inculpado, pero esa decisión no le corresponde a la policía, le corresponde al fiscal general. Ha habido casos precedentes en Israel, también con primeros ministros, y han pasado meses entre la recomendación policial y la inculpación. Por ejemplo, en el caso del anterior primer ministro Ehud Olmert, que acabó en la cárcel, pasaron casi 9 meses. Entonces, lo que sí que está claro es que esta decisión de la policía le debilita moralmente, mina su prestigio. Pero bueno, Netanyahu lo está haciendo realmente con mucha habilidad, niega todo, reparte culpas, es culpa de la prensa, es culpa de la izquierda. Y también es verdad que tiene detrás de él una coalición que, por muy, la verdad, variopinta que sea, es probablemente la más variopinta que ha tenido Israel, se mantiene. Todos tienen intereses en que esa coalición se mantenga. Y por ahora no ha habido signos de que lo vayan a abandonar. Al contrario, mientras no haya inculpación, todos parecen apoyarlo. No queremos buscar paralelismos, pero si hubiera elecciones, ¿le seguirían votando? Que es lo que pasa en algunos países, no quiero mirar a nadie. Pues si hubiera elecciones hoy en Israel, ganaría el partido de Netanyahu probablemente. Son elecciones legislativas, entonces ganaría con un menor número de escaños de lo que ocurrió en el año 2015, tendría entre unos 26 más o menos frente a los 30 que tiene ahora, pero sería la fuerza más votada. Sin embargo, también los sondeos indican que una mayoría de israelíes quieren que Netanyahu se vaya, entonces hay una cierta contradicción ahí, ¿no? Sí, después el fiscal general, que es el que tiene que decidir ahora si se le imputa o no, que sería la clave para que se tuviera que ir, trabajó en el gobierno de Netanyahu entre 2013 y 2016 como secretario del gobierno, o sea que también lo han nombrado él, sin mirar tampoco muy lejos, pero vamos, hay cosas parecidas. Él nunca va a dimitir, ¿no? Beatriz. Creo que se ha cortado. Se cortó la comunicación. Bueno, pero fíjate, si seguimos estableciendo paralelismos, me parece que a esa pregunta podemos encontrar una respuesta fácil, ¿no? Sí, bueno, ahí el problema es eso, que no existe la izquierda, no sé si te suena, la izquierda laborista está casi tan dañada como él, no tiene líder, después más allá de la izquierda laborista pues están 4 ONGs que a todos nos caen muy bien porque hacen un trabajo muy parecido a lo que podemos pensar aquí, eso serían socialdemócratas, ¿no? Yeah. Pero para Netanyahu son todos de extrema izquierda. Me parece que ya está por ahí Beatriz, se nos había cortado. ¿Estás por ahí, no? Sí, aquí estoy. Estamos aquí elucubrando sobre, y además como conocemos un poco el tema de corrupción, un poco torpedeamiento judicial y tal, que el verbo dimitir no está en el diccionario de Netanyahu, ¿no? No, en cualquier caso, en la primera persona del singular no. Él ha dicho que no solo no va a dimitir, sino que se va a presentar a las elecciones en 2019 y hasta entonces va a seguir gobernando. En Israel a Netanyahu le llaman el mago, porque tiene esa habilidad para salir ileso de críticas, de escándalos.
y también de distraer la atención, porque en eso ha sido muy bueno en estos últimos meses. En los 3 casos que citabais, él ha hecho todo lo posible para que esos 3 casos no ocuparan las portadas de la prensa, desviando la atención hacia Irán, hacia Hamas. O sea, realmente es un arte lo que tiene Netanyahu para evitar que las cosas le afecten realmente. Sí, es el mejor lobista que ha pasado por Washington. Sí, decía Gideon Levy, que es uno de los grandes periodistas israelíes que escriben en Haaretz, que es el mayor peligro para Israel es Netanyahu. Y Beatriz, el martes, decíamos, había comenzado el juicio a puerta cerrada contra el activista Ahmed Tamimi. Esto sí que va a ir rápido y seguramente con condena, ¿no? Sí, el martes fue la primera sesión del juicio. Yo tuve la oportunidad de ir al Tribunal Militar Israelí, donde se la juzga, antes de que el juez decidiera cerrar las puertas y no pues echarnos a la calle a diplomáticos y a periodistas. Y bueno, realmente es un caso emblemático aquí, pero no va a tener las posibilidades de defenderse. El caso ocurre en un tribunal militar israelí en territorio ocupado. Ya, digamos, el punto de partida es bastante simbólico. No va a haber ojos internacionales que miren este juicio. Entonces, bueno, y realmente el caso de esta chica, para la derecha, los sectores más radicales de Israel quieren una condena. Para la opinión israelí, esta chica ha humillado al ejército al abofetear a un soldado delante de las cámaras. Entonces, probablemente sea una condena ejemplar. Y bueno, ella se ha convertido en un símbolo, pero me parece importante recordar que es una de los 300 menores palestinos que están en este momento en cárceles israelíes. Ella es un símbolo y probablemente esté en cierta medida protegida por esa popularidad, pero hay 300 niños, 300 menores que están en cárceles israelíes, de los cuales no conocemos apenas los nombres. Entonces, así que es una situación realmente preocupante. Está muy bien que recuerdes ese dato. Beatriz Lecumberri, que es periodista y colaboradora de la cadena SER en Jerusalén. Gracias, Beatriz. Un beso. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Adiós. Pues te puedes ir al gimnasio, ¿no? Como vas todos los domingos. No, peor. Me he metido en un jardín que voy a hacer un arroz caldoso, voy a invitar a 4 personas y estoy ahí un poco preocupado. Bueno, ir al gimnasio a hacer un arroz caldoso, básicamente el resultado es el mismo, ¿no? No, iré después del arroz caldoso. Hasta luego. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.